Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, encerrados todos en casa. Comenzamos con la clase de video. Gracias. Bueno, creo que la vez pasada nos habíamos quedado en lo que eran los ayuntamientos, hospitales y acueductos. No hablamos demasiado de esto, pero sí es importante recordar que las construcciones indígenas, antes de que llegaran los españoles, ya habían idea de cómo llevar el agua a las ciudades, a pesar de que la Gran Tenochtitlan estaba hundida en un lago. Acuérdense que cuando llegaron era un lago, sí, pero las construcciones fueron hechas sobre chinampas. Ya habían rellenado esos espacios para poder hacer sus grandes obras. Entonces también ahora ellos tenían que hacer una especie como de tubos, guías en piedra para traer el agua que podía ser bebible para los emperadores o los que teníamos como gobernantes. Hoy en día todavía podemos observar que quedan vestigios de algunos acueductos muy importantes como el de Chapultepec y uno que tenemos en Santa Fe. Eso los podemos encontrar todavía aquí dentro de lo que es la Ciudad de México. Bueno, pasamos a lo que son las catedrales. Las catedrales se dieron a finales del siglo XVI. Tenían construcciones que las identificaban. Para poderlas construir tardaron mucho tiempo. Y tenían varios estilos. O sea, al principio mencionamos lo que era el gótico, lo que era ¿qué? El plateresco y el mudéjar. Bueno, pues se hizo una función de todo este tipo de estilos y al final tuvieron elementos marinieristas y terminaron neoclásicos. Nos presentaban diferentes tipos de catedrales. Una muy importante, la que tenemos nosotros aquí en la Ciudad de México, que fue realizada sobre los restos de la Gran Tenochtitlan, sobre los templos fuertes, porque ellos decían que al colocarlas ahí estaban aplastando a la religión anterior que teníamos o a la politeísta. Entonces agarraron de cimientos realmente a nuestros templos y ellos ahí erigieron sus grandes edificios que eran majestuosos. ¿Por qué? Porque con eso querían demostrar su fuerza, su poder con los indígenas. La Catedral de Mérida, construida por el arquitecto Miguel Agüero, tiene 3 naves y nos van dando cada uno de los tipos de este tipo de iglesias y las más importantes que son la de Mérida, la Catedral de Guadalajara, con gruesas columnas y bóvedas góticas y se terminó en 1618. Nuestra catedral creo que es la que ha estado todavía muy vigente. Bueno, lógico que hay muchas muy vigentes en todas las grandes ciudades de la Ciudad de México, pero la de nosotros, por lo mismo de que fue hecha en un terreno acuoso, está sufriendo las consecuencias, puesto que se está hundiendo. Entonces se está procurando constantemente tratarla de sacar de ese hundimiento y todas las iglesias que tiene a su alrededor, que son muy grandes y majestuosas. Esta tiene 5 naves y hay capillas, diferentes tipos de capillas. También nos están ofreciendo aquí el ver la Catedral de Puebla, que tenía una capilla mayor, una sacristía, una sala de reunión y que fue terminada en 1649. Así también la Catedral de Morelia. Al final, todas se conjuntaron en una especie de barroco, que eran características muy propias de las catedrales de 3 a 5 naves. Su base fue en forma de cruz, dando una bóveda semiesférica y una cúpula octogonal. Recubierta de azulejos, su fachada fue retablos de madera, decoración, figuras y esculturas, se divide en zonas, se concentra el aspecto decorativo y otras sin decoración. También se divide en cuerpos y calles.
como en la iglesia de la Soledad en Oaxaca y Santa Prisca. Se da preferencia a las líneas curvas antes que a las rectas. Las piedras, el yeso pintado crearon un muro exuberante como en la capilla del Rosario en Puebla. En la ornamentación de Santa María Tonacintla quedó la huella indígena. O sea, las construcciones realmente fueron hechas por nuestros indígenas. O sea, estos acueductos que estamos observando fueron hechos realmente por los indígenas. Sus columnas fueron decoradas. Si se dan cuenta, esas columnas y esas curvaturas que tienen, todo lleva una moldura y una columna espiral llamada salomónica. En las imágenes que acabamos de pasar estamos viendo los diferentes tipos de acueductos y los diferentes tipos de fuentes que podíamos encontrar en esa época. Estos, por ejemplo, son los acueductos todavía existentes o los vestigios que todavía quedan de esas culturas. También vamos a hablar sobre lo que es la pintura. No me voy a dar el chance de llegar a esto porque dejé muy poco espacio. Entonces voy a pasar a pintura y literatura del virreinato. Son expresiones artísticas en Nueva España. Era lo nuevo que estaba llegando aquí. El virreinato de Nueva España se integró al mundo globalizado y se conectó a los descubrimientos geográficos que iniciaron los europeos a final de la Edad Media. La conquista española en el territorio mesoamericano empezó con obras artísticas en América a Europa y viceversa, o sea, de América a Europa y de Europa a América. En las frutas llegaban de todo tipo de calidad, desde pequeñas estampas hasta lienzos y los propietarios esperaban colocarlos en sus iglesias que iban a construir. La caída de la Gran Tenochtitlán demandaba imágenes religiosas para la evangelización, porque aunque los frailes trabajaron para aprender las lenguas indígenas, realizaban la comunicación y la enseñanza se lograba utilizando estampas y lienzos. En las primeras décadas la mano de los creadores indígenas se ocupó para satisfacer la demanda de las imágenes principalmente religiosas, así como características del arte novohispano. Y se le llamó a este tipo de arte el sincretismo. Los indígenas copiaban los pocos moldes europeos disponibles con las técnicas que conocían mejor, el arte plumario y la pintura mural. Estas obras fueron realizadas por los frailes pintores y los tlacuilos o pintores indígenas que continuaron con la actividad que habían ejercido antes de la conquista y a la cual incorporaron las técnicas europeas, aprendidas en las escuelas que habían fundado los mismos frailes. En los muros de los conventos fueron pintados temas de la vida de Cristo o bien el martirio de algunos cristianos. El sincretismo es considerado patrimonio cultural de nuestro país. Es creador, no existe en otras partes del mundo. También, al mismo tiempo de la conformación del virreinato, se conformó un mercado de arte cada vez más importante. Los españoles construyeron iglesias y catedrales menos modestas que reflejaban la bonanza económica y la prosperidad que le daba al virreinato las actividades como la agricultura, ganadería y minería. Llegaron a Nueva España pinturas o objetos que reflejaban los estilos que se utilizaban en España o en Europa. Bueno, hablaremos de los pintores novohispanos. Todavía seguimos viendo diferentes tipos de catedrales en las imágenes que les estoy presentando. El gusto europeo se centró en el estilo renacentista o marinierista en las ciudades de Sevilla y Amberes, que estaba en los Países Bajos y eran los centros más importantes del Imperio Español. Esta influencia se consolidó por el comercio constante de pinturas, grabados y grandes libros con instrucciones y técnicas y modos para pintar. Había una circulación de ideas en la formación de una pintura novohispana con identidad y características propias que satisface la sociedad multicultural que tuvo su apogeo en México y Puebla. Pintores europeos aprobaron la suerte
en Nueva España realizando trabajos para españoles, iglesias, catedrales, pero fueron controlados y vigilados. En 1557 se emitieron ordenanzas para el gremio de pintores. Se da en 4 categorías: imagineros, que sabían dibujar; doradores, que usaban el oro en sus pinturas o esculturas, era lo que les decía de las placas pequeñas de oro; los fresquistas, pinturas sobre los muros; los sargueros, pintaban sobre sargas de telas, sedas, lana, en donde ponían escenas de la Biblia para evangelizar a la población. Los pintores de mayor prestigio eran los españoles, pero muchos criollos, mestizos e indígenas trabajaban produciendo imágenes de todo tipo y para todos los presupuestos. Pintaban retratos, paisajes y remembraban la historia novohispana. Enseñaron a criollos que tenían habilidades y un maestro tomaba aprendices para cumplir encargos en su taller. Los elegían en el entorno familiar y el conocimiento era pasado de padres a hijos y surgieron generaciones en el ámbito novohispano. Los novohispanos tenían que obedecer las reglas del taller. Los maestros eran estrictos y un cliente era el clero, que imponía las reglas, y también la Inquisición estaba al pendiente y revisaba las imágenes. Los pintores novohispanos se agruparon en gremios, fueron una corporación y buscaban un prestigio social, ya que su oficio era creador y de valor intelectual. En 1781 se crea la Academia de San Fernando de Madrid y la de San Carlos para enseñar las artes de pintura, escultura y arquitectura. También el objetivo de estas academias era enseñar los principios del dibujo con modelos vivos, la geometría y la perspectiva, y se evaluaba la calidad, el uso de técnicas, estilo de pintores, escultores, arquitectos. Bueno, se podría decir que cuando llegó el arte aquí y se contrajo en tantas técnicas, en tantas cosas, el de nosotros, nuestro arte, conjuntado también con lo que hacían los indígenas, se volvió en una obra única. O sea, y es muy apreciada por muchos lugares. Muchas personas están enamoradas realmente de lo que es nuestro arte, porque se dieron la conjunción de lo novohispano, lo que traían los españoles con lo que aprendieron de los indígenas. Todo esto se conjuntó y se volvió en algo muy nuevo, en algo que todos llegaron a apreciar. Desde las pintadas de nuestras cúpulas las llegaron a ser tridimensionales. Hay muchas iglesias que las cúpulas las tienen pintadas, tipo así como una Capilla Sixtina en pequeño, y son muy apreciadas. Es más, ustedes pueden llegar a ver al turismo que llega a entrar a estas iglesias. Lástima que muchas de ellas están perdiendo. Por tanto temblor, pues no se les dio el mantenimiento correcto y son las que se están cayendo. Y bueno, se está perdiendo toda esta gran belleza que tiene siglos y siglos pintados, que por más que nosotros lo queramos reconstruir, es imposible, porque tendremos las técnicas, pero el pasado es el pasado. Las esculturas ahí quedaron y ahora, bueno, pues se están perdiendo. Espero les haya agradado un poquito esta explicación de todo el arte que venían a hacer nuestros indígenas y copiaban nuestros indígenas, y que realmente hasta la fecha nosotros podemos hacer grandes cosas y son muy apreciadas. Al final les pongo una de esas como paredes falsas que hacían. En esta pared creo que se encuentra en el Museo Grand Mayer o algo así, en el cual Franz Mayer, en el cual podemos apreciar de un lado está toda la lucha de la Gran Tenochtitlan, lo que estuvieron peleando los españoles y los indígenas, y del otro lado ya está la forma de vivir novohispana que llevaron
aquí en México partiendo de la conquista. Esta imagen es donde podemos encontrar estas imágenes. Ya fueron pintadas después de la conquista, pero también, o sea, si nos ponemos a pensar en el tiempo que ha corrido, tiene gran importancia y sí me gustaría que visitaran algún día este museo de Franz Mayer y apreciaran la cultura que encuentran ahí, porque también hay vestigios de nuestras culturas y españolas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Les agradezco su atención. Hasta luego.